Bienvenidos a nuestro episodio número 118 en nuestro podcast David Ortega B. Y el día de hoy nos toca hablar de un tema que ha estado en boca de muchas personas por una publicación, pues tristemente que no tiene nada que ver con los beneficios de este estilo de vida. Y para que sepan ya de qué vamos a hablar, es del ayuno, cómo el ayuno cura y protege tu cerebro. No lo vamos a ver desde el punto de vista metabólico, aunque vamos a mencionar varias cosas que ayuda a mejorar en tu metabolismo. Y obviamente tenemos muchísimos beneficios, no nada más en el metabolismo, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo protege realmente a tu cerebro, cómo lo cuida, cómo ayuda a que se expanda, cómo protege las neuronas, cómo hace que ocupes una energía alterna, que son los cuerpos cetónicos, cómo es que también se da esta neuroplasticidad, cuáles son los efectos que produce y por qué protege contra el Alzheimer. Sí, escuchaste bien, contra el Alzheimer y muchas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas varias que ahorita están en extremadamente altos niveles como depresión, como ansiedad. Todas estas enfermedades neurodegenerativas también las vamos a explorar. ¿Y qué es lo que está pasando en el metabolismo de todo este proceso de limpieza que genera el ayuno intermitente? Sobre todo voy a hablar en particular de este tipo de ayuno que puede ser 14 y 10 horas, 14 horas en ventana de ayuno y 10 horas donde puedes comer. Puede ser 16 horas en ventana de ayuno y 8 horas donde puedes comer. 18 horas de ayuno y 6 horas donde puedes comer. Cualquiera de ese tipo de variaciones tiene estos efectos y depende de cada persona cómo se vaya adaptando a estos intervalos de ayuno. Entonces, sin más preámbulos, para hablar de todos estos temas, obviamente yo no hablo, lo saben y lo he recalcado muchas veces, me baso en artículos científicos, no son revistas de vanidades, ni Cosmopolitan, ni tonterías que publican en las redes, que tristemente es donde muchos influencers se basan para hablar de las cosas y ni siquiera hacen el trabajo de investigar de dónde es la publicación, quién patrocina la publicación, porque ahora ya también tristemente muchas publicaciones están patrocinadas por la industria, entonces no son confiables, los datos son completamente pobres, etcétera. Entonces hay que tener más criterio en lo que buscamos y sobre todo cuando ya tenemos una plataforma y si te llamas influencer y si tienes ética y si estudiaste una carrera, pues úsala e investiga, haz tu trabajo, no lo hagas nada más por ganar clics, vistas o seguidores, porque de verdad estás lastimando a mucha gente que pues tal vez ya confía en ti y les estás diciendo cosas que no tienen nada que ver con la evidencia. Entonces, utilicé dos artículos, uno es Brochi A, es el primer autor, muchos autores más, 2022. Effects of Intermittent Fasting on Brain Metabolism. Y este artículo es del 2022, o sea que también son referencias pues bastante recientes. Y el otro artículo es de Elías A. y et al. 2023, o sea, es del año pasado. Effects of Intermittent Fasting on Cognitive Health and Alzheimer Disease. Entonces, esos dos artículos los utilicé para hablar de todo esto que vamos a explorar el día de hoy. Entonces, ¿sabías, para empezar, que el ayuno no se trata de solo de saltarse comidas, sino es más un proceso muy poderoso que se desencadena y que ayuda a la producción de cuerpos cetónicos, que permite que tu cuerpo tenga un descanso de estar procesando, porque tu sistema digestivo va a estar
en constante activación si tú estás con eh, pues, estos estilos de antes donde se decía que tenías que comer 4 o 5 veces al día y eso realmente ahora ya sabemos que no es cierto, que la mayoría de las personas con 3 comidas están perfectamente bien y después algunas se pueden quedar en 2 comidas y con eso está perfectamente bien tu cuerpo. Este proceso que desencadena todos estos efectos, sobre todo, van a ayudar a tu cerebro, van a ayudar cómo funciona tu cerebro, qué está pasando dentro de él, y lo van a activar, lo van a aprender, como se ve aquí en la imagen. Realmente vas a ver que tu atención mejora, que tu aprendizaje mejora, que muchos caminos para conectar ideas están mucho más accesibles cuando estás en estos periodos de ayuno y cuando realmente dejas que tu cuerpo procese todo, limpie también de células que son tóxicas y que ya no, pues ya no puede ocupar, simplemente son células que están, pues por así decirlo, robando espacio y se tienen que desechar y no todo se desecha. Tu cuerpo es tan inteligente que hay muchas cosas que hace un reciclaje de de toda esta energía, de todos estos compuestos. Entonces, muchos estudios han demostrado que estos cuerpos cetónicos desempeñan un papel súper importante en la protección del cerebro. Y esos estudios han demostrado que pueden proteger contra los efectos tóxicos de una proteína que se llama beta amiloide. Y esta proteína es uno de los actores principales en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Es una proteína que se acumula y que forma placas y que empieza a crear el origen de esta enfermedad. Así que la próxima vez que ayunes, mejor recuerda que todavía puedes tener esa memoria a muy eh, alta velocidad y le estás dando un descanso a tu cuerpo y a tu cerebro y estás dándole esa protección que tu cerebro muchas veces necesita y que a veces no somos tan conscientes de eso. Entonces, el ayuno impulsa toda esta función cerebral y desencadena esta producción, protege contra la acumulación tóxica de esta proteína que está vinculada a esta enfermedad y promueve la plasticidad neuronal. Imagínate que tu cerebro ya también tiene esos efectos donde tiene esa neuroplasticidad, donde está creando estas pues nuevas autopistas y donde realmente está haciendo un cambio en todo lo que está pasando en tu cerebro. Y ese es uno de los efectos, creo, más importantes, donde realmente puedes tener pues, esa opción de mejorar tu atención, de mejorar cómo funciona tu memoria, de crear una señalización mucho más basada en hormonas que también te protegen de la saciedad, de saber cuándo ya estás satisfecho, como aquí lo pueden ver, la parte de de la función, pues en el hipotálamo es toda la parte de la función reproductiva de muchas de estas neuronas de saciedad que a veces también las tóxicas se evitan, baja y muchos, ¿cómo se llama? Vías que se ocupan para disipar el estrés aumentan. ¿Y eso qué quiere decir? Que tu cerebro también va a aprender a mover el estrés, mover este tipo de señales hacia fuera, hacia dejar en paz a tu cerebro y eso va a ayudar a que tengas pensamientos de otro estilo. ¿Qué más?
pues ya lo mencionamos, protege contra la enfermedad de Alzheimer porque evita la acumulación de esta proteína beta amiloide y aumenta tu capacidad de aprendizaje. Tu capacidad de aprendizaje, dentro de la capacidad de aprendizaje también crea menos estrés en la parte del medio ambiente, aumenta la neurogénesis. ¿Qué es eso? Generación de neuronas, aumenta la plasticidad cerebral y aumenta la memoria y tu aprendizaje. Vas a aprender mucho más rápido, va a ser más fácil que retengan las cosas y vas a estar más protegido en general de tu cerebro. También la enfermedad de Parkinson se ha visto que ayuda para aumentar la función de tus mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Son como tus generadores de energía y ayudan también a eliminar muchos de estos compuestos oxidantes. Entonces, te ayuda a tener varias mitocondrias y mejorar su función para tener también más oxigenación en tu cerebro, más ATP y mejorar todos estos procesos metabólicos que necesitas ocupar. Aumenta algo que se llama autofagia, que lo puedes observar también en la diapositiva, en el lado inferior derecho. Ahí vemos cómo está descrito autofagia. La autofagia es cuando hay células que ya están como tipo zombies, que ya no funcionan de acuerdo, que ya cumplieron su ciclo de vida y que se tienen que ir eliminando. Esas células zombies, esas células que ya no funcionan, se tienen que limpiar. Si no se limpian, se siguen reproduciendo, se siguen expandiendo y lo que hacen es que crean en el cerebro efectos de esta como niebla, confusión cerebral, como que tu cerebro está lento, aletargado. Entonces, todos estos efectos son por estas células que se están acumulando. Aumenta la función motora, o sea, te va a dar mejor coordinación, te va a dar mejor, sincronización en tus movimientos, también entre lo que estás pensando y lo que estás diciendo. Todo esto se va a ver mejorado simplemente por el hecho de el ayuno. Entonces, es súper importante que estemos muy, muy conscientes de estos beneficios. Incorporar, ¿qué es lo que puedes hacer? Incorporar el ayuno intermitente en tus rutinas, experimentar ese rendimiento cognitivo mejorado y potencialmente reducir el efecto de estas enfermedades neurodegenerativas. Voy a explicar al final cómo puedes implementar todo este tipo de ayuno en tu vida. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la idea clave número 2 que te puedo dar de todos estos beneficios del ayuno? Hay muchos beneficios metabólicos y aquí es donde no voy a todo el video, no voy a hablar de la parte metabólica, pero aquí lo vamos a resaltar. El ayuno intermitente regula los niveles de insulina, mejora la sensibilidad también a insulina y promueve la descomposición de glucosa y ácidos grasos para obtener energía. O sea, crea realmente esos compuestos que ayudan a que mejoren varias de las autopistas de tu energía. Y eso lo que hace es que te ayuda a generar más, eh, pues, cuerpos cetónicos que se pueden ocupar durante este ayuno por tu cerebro. Ese es el combustible alterno a todos estos, ¿cómo se llama? Compuestos. ¿Y de dónde crees que vienen estos cuerpos cetónicos? Pues vienen de un catabolismo o de una destrucción de los ácidos grasos, de la grasa, sobre todo la grasa visceral, la grasa que está eh, recubriendo muchos de tus órganos y haciendo el trabajo más complicado, es donde se va a proteger también y se va a ocupar esa grasa para producir estos cuerpos cetónicos y dentro de tu cerebro, entonces esos cuerpos cetónicos se van a ocupar
como energía y van a ayudar a una neuroprotección. Además, estos cuerpos cetónicos también se pueden ocupar como energía en el músculo y fomentan en, con las señales que el músculo va enviando, que se inicie el catabolismo de grasas para que se produzcan más y más y más, porque estás en ayuno y tu músculo requiere energía. Entonces dice, no hay tanta glucosa, pero sí tenemos grasa. Entonces ocupa la grasa, cataboliza, destruye la grasa y ocupa esa grasa para energía. Y eso hace que tengas un mejor control de azúcar en tu sangre y eso hace que haya un aumento también en la quema de grasa. Y eso te va a ayudar muchísimo, obviamente, a tener una salud metabólica mucho mejor. Entonces, esa es la idea número dos. La idea clave número tres, o otro de los hechos que podemos hablar del ayuno, de las cosas prácticas del ayuno, la número tres es que el ayuno promueve la reparación celular, te ayuda a reparar tus células. O sea, que, fíjate, ya vimos que te ayuda a proteger contra el Alzheimer. Ya vimos que también metabólicamente te ayuda a quemar grasa y le va a dar a tu músculo toda la parte de, ¿cómo se llama? De mejorar esa capacidad de extender esas autopistas y de utilizar esos cuerpos como energía alterna y mandar señales para que se queme esa grasa que no sirve. Ahora, ¿qué viene el número tres, que es la reparación celular? Y lo hablamos un poquito hace ratito, pero ahorita vamos a hablar más. El cuerpo experimenta esta autofagia y es un proceso donde se eliminan estas células dañadas y se promueve la regeneración de células sanas. Al eliminar estas células zombies, células que ya se tienen que procesar, el contenido de estas células lo que hace es que eh, ayuda a crear los materiales, los recursos para producir células nuevas, células sanas, y eso conduce a a una función celular mejorada y potencialmente a efectos de antienvejecimiento, porque cada vez que acumulamos estas células zombies, células que ya cumplieron su ciclo de vida, pues esas células, como lo mencioné hace ratito, si las dejamos que se sigan acumulando, lo que producen son esos efectos de envejecimiento, porque esas células ya no responden de la misma manera. Entonces, es donde puedes notar, por ejemplo, ese paso de los años. Y si no limpias todas estas células, que lo haces con el ayuno, a través del ayuno es que se va haciendo, no creas nuevas células sanas, más jóvenes. Y eso es lo que muchas veces las personas se pueden medir con ciertos tipos de báscula de la edad celular. Una cosa es tu edad cronológica, puedes tener 45 años, 50 años cronológicamente, pero tu cuerpo puede tener 35, 33, 34, 10, 15 años menos de la edad que tú tienes. ¿Por qué? Porque estás promoviendo este tipo de procesos de limpieza dentro de tu cuerpo y eso se mejora, se aumenta con el ayuno. ¿Qué más? Hecho número cuatro. El ayuno intermitente tiene un impacto en la atención y en el aprendizaje. Aumenta un factor que se llama neurotrófico derivado del cerebro. Lo he mencionado en varios episodios cuando hablamos de ejercicio, cuando hablamos de este tipo de ayuno, que es un estilo de vida, cuando hablamos también de pues las rutinas que haces para mejorar tu estilo de vida, tu energía, y este factor neurotrófico derivado del cerebro, que en inglés se abrevia BDNF, mejora la plasticidad sináptica. ¿Qué es eso?
que permite más caminos dentro de tu cerebro, donde te hace tener mejores ideas, donde te hace ser más creativo, más curioso, hacer mejores preguntas, explorar más cosas, no creerte toda la basura que a veces te dicen en los medios o en las redes, o esos influencers irresponsables que dicen información sin saberla o no verifican las fuentes de dónde viene esa información. Entonces, funciona, digo, ayuda a a la función cognitiva, ayuda a la atención y reduce la neuroinflamación. Esto es súper importante. Tu cerebro también puede inflamarse. Tu cerebro también puede estar bajo estos procesos de inflamación que son procesos tóxicos. La inflamación es el origen de todas las enfermedades crónicas, como la obesidad. Bueno, empieza por sobrepeso, luego obesidad, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, obviamente ahí está dentro de en la diabetes, la resistencia a la insulina, etcétera. Todo eso se produce por la inflamación. ¿Te imaginas tener un cerebro que está con neuroinflamación? Pues es un cerebro que es apático, es un cerebro que está lleno de pensamientos negativos, de chismes, de tonterías, de cosas que a veces te sientes con flojera. Mucha gente lo dice y mucha gente así está, o viven, ¿cómo se llama? En modo automático. Y los ves caminar y caminan como zombies. Y los ves manejar y manejan como zombies. Y ya no piensan y ya no se cuestionan nada. Y lo que les dicen en un medio lo creen y no lo verifican. Y tristemente eso es lo que nos está llevando a una sociedad cada vez más aletargada, cada vez más mediocre, aunque se oiga duro, y cada vez más llena de egoísmo y de separación. Y eso lo único que lo está provocando es que no te cuides, que no aprendas a limpiar tus células y que no fomentes esa curiosidad de leer más cosas, de tener una mejor memoria, de tener un mejor rendimiento cognitivo. No nada más se trata de hacer ejercicio físico, se trata de hacer ejercicio mental, de activar tu mente con cosas positivas, no con basura, no con tonterías que te están diciendo muchas veces en muchos medios y muchas de estas personas que se dicen llamar ahora expertos, no sé en qué, porque pues lo único en lo que son expertos es en crear seguidores y en crear más gente que pues tristemente se cree lo que les dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hecho número 5? Tienes que reevaluar cuando te metes, cuando realmente quieres entrarle a esta parte del ayuno, que es un estilo de vida, y quitemos esas cosas también, esos mitos, no es una dieta. Tienes que hacer una reevaluación de cómo comes. Si realmente comes lo que deberías comer, si estás comiendo en exceso, si a pesar de que ya no tienes hambre, sigues picando y comiendo cosas, entre comidas sobre todo, y si tienes una dieta alta en grasas, azúcares, cosas tóxicas, cosas que no son naturales, cosas que tu cuerpo obviamente va a sentir que quieres más. ¿Y sabes por qué vas a sentir que quieres más? Porque todas estas productos que venden, pues el 90% de los productos que se venden empaquetados tienen 3, 4, 5, 6 o más ingredientes tóxicos. ¿Cuáles ingredientes te puedo decir ahorita que me vienen a la memoria? Pues grasas trans, edulcorantes o los, ¿cómo se llama? Azúcares sintéticos, que ya hablamos también de estos azúcares y voy a hacer un episodio especialmente dedicado a estos azúcares. Todo eso aumenta y bueno, muchos productos que tienen cantidades muy grandes de azúcar. Aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y exacerba o eh, acelera los síntomas en el trastorno, en un trastorno de tu estado de ánimo, como depresión o como ansiedad. Estas son las enfermedades que te estaba diciendo que también puede ayudar el ayuno a limpiar estas enfermedades y a mejorar todas estas enfermedades, a que estés mucho más consciente de qué está pasando en
tu cerebro. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver que está haciendo el ayuno, reevaluar estos procesos de comer, comer más, pues consciente, empezar con el proceso de esta alimentación donde empiezas a salivar, donde empiezas a que se te antoje la comida. Desde ahí empieza el proceso de alimentarse. Desde ahí estás activando y cuando estás en un ayuno y cuando ya realmente es un hambre, no es algo emocional, es cuando empiezas estos procesos de alimentarte mejor, de ser más consciente. Comes con un ritmo menos acelerado, comes disfrutando los alimentos, saboreando los alimentos y esa es la manera como debemos de comer. Esa es la manera como debemos de alimentarnos para también dejar que estas hormonas que se liberan desde tu intestino viajen y manden esos mensajes al cerebro, que entre ellas está la leptina, la grelina, son dos de ellas, y estas hormonas te ayuden a que tu cerebro interprete todo eso como que estás satisfecho y ya no necesitas comer más. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, eso es lo que tenemos que aprender a mejorar muchísimo, porque hay mucha gente que come por emoción, que come por tristeza, que come por depresión o no come por depresión, que por ansiedad también están constantemente comiendo, masticando chicles. Sabes que todos los chicles prácticamente tienen grandes cantidades de azúcar y los que no tienen azúcar o dicen no contiene azúcar, pues no es que no contengan azúcar, tienen azúcares sintéticos, tienen sucralosa, tienen acesulfame y esos son los peores azúcares. ¿Por qué? Porque mandan señales indirectas para que tu cerebro sea engañado, pero el único que se está engañando eres tú. Realmente a tu cuerpo no le estás engañando, le estás mandando señales confusas y lo que va a hacer tu cuerpo es que te va a dar efectos confusos. Y esos efectos confusos, pues, ¿qué crees que van a hacer? Pues te van a hacer que empieces a generar ansiedad. Todos estos azúcares sintéticos te generan ansiedad. Ese es uno de los efectos más comunes de todos estos azúcares. Entonces, necesitamos entender que hay que reevaluar los patrones alimenticios, hay que comer de otra manera. ¿Qué más hace el ayuno? Regula la fuente de energía que le vas a mandar a tu cuerpo. ¿Cómo es que regula toda esta fuente de energía? Pues muy fácil. Cuando estás dentro de estos procesos de ayuno, el cerebro cambia su fuente de energía de la glucosa a los cuerpos cetónicos, como uno de los más famosos que se llama beta hidroxibutirato o BHB. Este cuerpo cetónico es de los más importantes y es uno de los que te ayuda a proteger contra la neurodegeneración. Y aquí lo podemos ver. Y ese, ¿cómo se llama? Ese cuerpo cetónico hace que baje, cuando baja el metabolismo de la glucosa, porque ya no tienes tanta glucosa y tienes esta disposición de cuerpo cetónico, se activa la oxidación de estas cetonas y se recupera o se renueva o se mejora tu metabolismo y como hay esa deficiencia de energía, se activa, bueno, más bien se activa una inhibición de la oxidación, del estrés oxidativo y se inhibe la disfunción de las mitocondrias. O sea, si estás inhibiendo la disfunción de una mitocondria, estás ayudando a que la mitocondria mejore su función. Entonces, previenes el estrés oxidativo y previenes la neuroinflamación, baja, obviamente, como se siente ese que hay una baja
en el metabolismo de la glucosa, pues entran estos cuerpos cetónicos de ayuda y regulan esa energía que siente tu cuerpo que necesita. Y ya lo vimos en otra de las imágenes, como también esos cuerpos cetónicos se pueden ocupar por tu músculo y el músculo manda otras señales químicas para que quemes la grasa. Este beta hidroxibutirato puede atravesar también la barrera hematoencefálica y proporciona por eso ese combustible para que tu cerebro mejore de manera adecuada. Entonces, no es que tu cerebro se va a afectar si no consumes azúcar. Y no es que el azúcar o la glucosa es el único combustible de tu cerebro. No, también estos cuerpos cetónicos y en particular este BHB, este beta hidroxibutirato. ¿Qué más? Hecho número 7. Hay beneficios hormonales en el ayuno también. Este es otro de los beneficios. El ayuno intermitente aumenta la producción de la hormona del crecimiento o la HGH, Human Growth Hormone. Esas son las siglas en inglés. Potencialmente mejora la función cerebral, promoviendo una plasticidad neuronal con la liberación de esta hormona para un rendimiento que es mucho más alto cognitivamente. Entonces, también estás mejorando la liberación de esta hormona y de lo que está pasando en, pues, ¿cómo se llama? En tu cerebro. La actividad de esta hormona del crecimiento ayuda a que realmente tus huesos, tus músculos, cuando la liberamos, que es cuando se libera mucho más cantidad de esta hormona, es en la etapa de niño, en la niñez y en la adolescencia, ayuda a tus huesos, ayuda a tus músculos y promueve la multiplicación de las células. En general, ayuda a todo ese crecimiento. Cuando estás en una etapa adulta, promueve la reparación celular. Otra vez, estás reparando tus células cada vez que liberas más. Y en la etapa adulta baja la producción en general de esta hormona del crecimiento, pero con el ayuno la puedes ayudar a que se regule mucho más alto de cualquier otra persona que no eh, practique el ayuno y hace que tus tejidos tengan más salud. En la parte de el tejido adiposo lo que hace es que transforma las moléculas de grasa en estos pedazos de carbohidrato y genera la energía y produce estos cuerpos cetónicos, porque una grasa tiene también grandes cadenas de carbón, hidrógeno y algo de oxígeno. Son ácidos grasos, por eso tienen también oxígeno. Entonces, cuando los catabolizamos, como la cadena es más larga y tiene varios carbonos, muchos de esos compuestos cuando se parten y se generan varios de estos cuerpos cetónicos, pues se ocupan como esa energía alterna, pero lo estás ocupando de la grasa de tu tejido adiposo. Entonces está ayudando a que elimines grasa. Y de ahí nos vamos al hecho número 8. Impacta en el estado de ánimo y en el bienestar. También en todo eso ayuda la grelina que se libera y que es una hormona asociada con un mejor estado de ánimo. Después de una noche de ayuno, después de estos ayunos de 12, 14 o 16 horas, se ven niveles de grelina mucho mejores y esa grelina ya se hicieron estudios, ya se comprobó que mejora el estado de ánimo, mejora cómo te sientes y potencialmente ahorita ya se ocupa como una estrategia para mejorar la depresión, para mejorar la ansiedad y para mejorar varios trastornos también, pues, de la personalidad. Se ha ocupado, de hecho, el ayuno también para casos de cuando bajamos el consumo de azúcar
y subimos el consumo de grasa, que esa es otra estrategia que se llama dieta cetogénica, donde produces todavía más compuestos cetogénicos, pero esa en particular yo no la recomendaría para todas las personas porque, y tampoco es esa sí es una dieta que es a más corto plazo y a muchas personas les ocasiona también daño renal, entonces tienen que tener cuidado con este tipo de dieta cetogénica. El ayuno no, el ayuno es más noble en ese aspecto y te da beneficios muy similares, pero al bajar la cantidad de azúcar y al aumentar la destrucción de la grasa, como vimos, se protege el cerebro, se regulan estas hormonas de hambre y eso ayuda a que también tu cerebro tenga otro funcionamiento y por eso es que se protege contra estos ciclos de pensamientos negativos, de pensamientos tóxicos. Tiene más capacidad para concentrarse y poner atención en ideas distintas, en ideas positivas y aumentar ese estado de ánimo y potencialmente ayudar también en muchas enfermedades como la melancolía, como un síndrome de depresión mayor se le llama, o Major Depressive Syndrome o Disease. Esas enfermedades también se han estado explorando con estos ayunos y se ha visto cómo mejora la calidad de las emociones en los pacientes. ¿Qué más? Ya estamos prácticamente para terminar. Vamos a la idea número 9 o hecho número 9: beneficios cognitivos más allá de la pérdida de peso. Ya lo he mencionado en varias diapositivas, mejoran ¿cómo se llama? El rendimiento, la memoria, el aprendizaje, te ayudan a protegerte contra el Alzheimer y mejoran también la parte mm, de estas redes neuronales, de esta neuroplasticidad y ayudan a que realmente crees nuevos, ¿cómo se llama? Nuevos compuestos que vas a poder ocupar, que limpies esas células tóxicas y entonces tengas más agilidad cerebral. Bajas el estrés oxidativo, ayudas a esta apoptosis de estas células que ya son zombies, que es la autofagia, y proteges a tus neuronas de un daño por ese estrés oxidativo. Se ha explorado con dietas que simulan este ayuno, que son más cetogénicas. ¿Qué significa una dieta más cetogénica? Una dieta más rica en grasa y prácticamente eliminar carbohidratos o bajarlos a un grado muy, muy bajo, a porcentajes de un 20%, de un 15% y tener más consumo de carbohidratos complejos y prácticamente los carbohidratos simples en ese tipo de dietas están prohibidos, ¿no? Entonces, no a todos les funcionan esas dietas cetogénicas. Esas dietas son de más corto plazo, pero se pueden hacer simulaciones o, ¿cómo se llama? Adaptaciones de este tipo de dietas cetogénicas y esta Fasting Mimicking Diet es un ejemplo de eso. Esa dieta donde aquí se ve muy chiquita la imagen, pero lo que pretende el plato de grupos de macromoléculas representar ahí es que hay más grasa. Luego sigue proteína y carbohidrato es una cantidad muy, muy pequeña. Entonces, todo eso es lo que realmente se va a ocupar para generar más salud. ¿Qué más? Bueno, pues el impacto potencial en enfermedades neurodegenerativas va a ayudarte en el Alzheimer, epilepsia, esclerosis múltiple, promueve la neuroplasticidad, reduce la neuroinflamación y mejora tu función cognitiva.
todo eso va a ser este tipo de estilo de vida, esta nueva estrategia para comer y todo eso es lo por lo cual nos podemos beneficiar. ¿Cómo puedes empezar tu viaje en el ayuno intermitente? Pues primero, quitarse los snacks, quitarse todas estas comidas que están intermedias. Ese es lo primero. Número dos, ir bajando. Bueno, puedes hacer dos cosas, o desayunar más tarde o cenar más temprano. Y el punto aquí es que tu periodo de ayuno, se aprovecha la noche, obviamente, para que ayunes, porque ahí ya tienes por lo menos 8 horas de ayuno. Entonces, ahí es donde vas subiendo las horas de ayuno, ya sea cenando más temprano o desayunando más tarde. La idea es que lo vayas haciendo en intervalos de 30 minutos hasta que llegues a 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas. En 14 horas te puedes quedar 1 o 2 meses y si te gusta y si los efectos son muy buenos, pues puedes seguirle a 14 horas y media, 15, 16 y quedarte entre esas 14 y 16 horas y quedarte con tus tres comidas. En el futuro, si todo sigue bien, si te va muy bien con este tipo de alimentación, puedes ir eliminando una de las comidas. Por lo general, lo que haces es que si tienes ese desayuno, aunque lo haces tarde, y tienes una comida ya como a las 5 de la tarde, más o menos, y de ahí ya nada más son esas dos comidas. Esas son las estrategias. Yo he practicado este tipo de ayuno intermitente, ya llevo 6 años practicándolo y la verdad es que a mí me ha dado niveles impresionantes de energía, niveles impresionantes de concentración y mi cerebro está realmente diferente a como estaba antes. Entonces, espero todo esto te ayude y eh, veas el video con más detenimiento, trates de hacer preguntas, que eso es lo que también quiero estimular con todo esto, y empieces a ponerlo en práctica, que es lo más importante. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.